Bueno, les voy a leer una contraportada a un libro que creo que explica bastante lo que vamos a ver con nuestro invitado en los próximos minutos. Dice así: una tarde de 1990 recibí una llamada del obispo Monseñor Augusto Vargas Alzamora, que pocas semanas después sería nombrado arzobispo de Lima y cardenal. Era amigo mío desde muchos años antes y había recibido un encargo en Roma. Se despedía del Papa Juan Pablo II, quien le preguntó si en el viaje de vuelta pensaba detenerse en Madrid. Al saber que sí, el Papa le dijo: le ruego que lleve un mensaje al historiador Ricardo de la Cierva. Monseñor Vargas, que era jesuita, me llamaba desde la residencia de la Orden en la calle Almagro número 6 de Madrid, que por razones íntimas yo conocía bien, y transmitió el escueto mensaje del Papa a un historiador español: canes debent latrare, los perros están para ladrar. Desde entonces esas palabras son el lema de mi escudo y la norma de mi vida. Este libro, escrito y publicado a los 82 años de edad, es una respuesta a ese mensaje de Juan Pablo II. Tengo que decirles que el libro se titula La infiltración, tiene como subtítulo La infiltración marxista y masónica en la Iglesia Española y Universal del siglo XX, y su autor, por supuesto, es don Ricardo de la Cierva. Don Ricardo, muy buenas noches, muy bienvenido a La Linterna. Buenas noches. Vamos a ver, primera cuestión. Usted comenta en el prólogo de La infiltración que este es un libro que tenía pendiente desde hacía años. ¿Qué es lo que le ha empujado finalmente a pasar de la potencia al acto, a convertir ese libro pendiente en un libro real? Bueno, es verdad, hacía muchos años que yo convivía con la infiltración, y por una serie de motivos personales, a veces providenciales, o sea, así lo creo yo, a veces, no sé, casualidad o lo que sea, que cada vez creo menos en las casualidades. Pues yo tuve unos contactos personales con los grandes promotores de la infiltración marxista y masónica en España. Y no me lo busqué, sino que la vida dio esas vueltas y los conocí. Algunos los conocí muy íntimamente, muy íntimamente. Y bueno, entonces era un tema recurrente en mis pensamientos y en mis fichas. Tenía muchísima documentación sobre el caso, hasta que un día del año pasado, pues tuve una serie de revelaciones, que para mí es muy difícil sorprenderme en este tema, sobre infiltraciones masónicas en algunos miembros, incluso altos, de la Iglesia Española y Universal, del catolicismo, digamos, no solamente de la Iglesia, sino bueno. Y aquello me impactó tanto, porque es que resulta que algunas de estas personas habían sido amigos míos durante 40 años y yo no sabía que eran masones. Y claro, la armé, la organicé, les llamé a ellos inmediatamente, tuvimos un encuentro y les afeé que no me lo hubieran contado, porque esto no es una cosa que a un presunto especialista en la masonería, como soy yo, no se le oculta si somos amigos. Hemos seguido siendo amigos después y tirándonos los trastos, pero cada vez con menos frecuencia, porque no comprendo que una persona que se dice religiosa y que además lo es, sea miembro de la masonería. No, es una cosa que no lo entiendo. Y después de hablar con esta persona y con algunas parecidas durante meses y años, estoy cada vez más convencido de que no lo entiendo. Y además no lo quiero entender porque no lo puedo entender. Porque es que si es algo la masonería universal, cuento yo en este libro una anécdota, que no es ninguna anécdota, es un hecho real de un nieto mío, de los dos que tengo. Pues uno tiene 15 años y ya sabe muchísimo de masonería porque le interesa mucho, se lee mi libro, no sé qué habrá entendido de él, pero el caso es que un día me llamaron muy asombradas las monjas de un importante convento, colegio de Madrid, donde él cursa, por cierto, con bastante brillantez sus estudios. Tiene 15 años, es un chico altísimo, jugador de baloncesto y de tenis, y bueno, y mi nieto, como le interesa la masonería, pues un día le dijo un compañero suyo, que es muy amigo suyo además, que el año que viene se cambiaba de colegio y se iba al colegio X. Por la noche me lo contó a mí: oye, ¿sabes que este amigo mío el año que viene ya no va a venir aquí porque viene mucho a casa y tal, porque va a ir a un colegio X? Y yo le dije: pues dile a tu amigo que si sus padres son masones, porque el colegio donde le apuntan, que es importante y bueno, es un colegio masónico, nació masónico y lo sigue siendo actualmente.
Y entonces me dice mi nieto, ¿y qué es la masonería? Le di un discurso tremendo, porque él estaba interesadísimo en el tema masónico. Bueno, y se me olvidó lo que le dije, porque ya él se fue tal. Al cabo de 15 días me dice, ¿sabes que los padres de mi amigo seguramente son masones? Digo, pues se me había olvidado a mí la anécdota ya. Y me dice, sí, tenía idea que lo eran, pero por eso te lo pregunté. Y me dice, es que yo le pregunté a él, ¿y cómo tus padres te mandan a ese colegio sabiendo que es un colegio masónico? ¿Es que son masones tus padres? Y él me dijo que sí. Y entonces el chico mismo le preguntó a mi nieto, ¿y qué es la masonería? Y a mí me hace muchísima gracia la respuesta, porque es asombroso, la oyó de mí, desde luego, pero yo no me acordaba ya. Y me dice, pero como poniéndose firmes, muy serio, y sin dudar un segundo, me dice, la masonería es una secta satánica cuya finalidad es la destrucción de la Iglesia Católica. Esta fue la definición que me da mi nieto. Bueno, definición que yo creo que es muy ajustada a la realidad, sobre todo a algunos tipos de masonería. Y entonces me quedé muy asombrado. Y luego me dijo, pues yo creo que ya no va a ir. Digo, hombre, pues mira, me alegro mucho porque a lo mejor acababa igual. Pero en fin, eso quiere decir que en mi casa se respira mucho ese ambiente, hablamos mucho del tema masónico, recibimos a masones, han venido muchos masones, algunos muy importantes a mi casa, hemos hablado de estos temas. Yo estaba ahora a punto de empezar a fondo un libro que va a ser el siguiente, el 153, que se iba a llamar Masonería y Satanismo. Porque yo estoy convencido, el tema lo he estudiado muy a fondo, de que todos los satánicos son masones, aunque muchos masones no son satánicos, no tienen nada que ver con Satán. Hay un aspecto que aparece en su libro, aparte de la infiltración masónica, que vamos a volver después, que es el de la infiltración marxista. Claro, y hay una cuestión tremenda, es decir, la Iglesia Católica ha tenido siempre una posición muy clara en relación con el marxismo, claro, con el comunismo o socialismo real, como queramos denominarlo, pero hay un momento en que se produce un acercamiento de sectores católicos hacia el comunismo. ¿Por qué se produce esa aproximación hacia el comunismo y además una infiltración del comunismo dentro de la Iglesia Católica? Pues siempre voy a lo personal, porque al fin y al cabo el historiador tiene que hablar primero de su vivencia y después de todo lo demás. Si yo he tenido algún amigo en mi vida, he tenido muchos y los tengo teniendo muy buenos, no muchos, pero sí muy buenos. Este era quizá el que más. Era un miembro de la Compañía de Jesús y el apóstol más importante que la Compañía de Jesús tenía en Madrid en los años de la posguerra, el padre José María de Llanos. No es ningún secreto lo que voy a decir. Era íntimo amigo mío. Él era periodista excelso, primero escribía en Arriba, luego en otros periódicos, luego yo qué sé. Bueno, pues el padre Llanos me mandaba mensajes en sus artículos dedicados a mí, expresamente, algunos muy simpáticos, algunos muy... Vamos, era una cosa muy, muy divertida. Cuando un día me dice, me dejó de piedra, yo no tenía ni idea. Acabo de ser nombrado miembro del Comité Central del Partido Comunista. Digo, ¿pero qué me dices? ¿Qué? ¿O qué me dices? Pues lo estudiábamos siempre. Pero bueno, yo no lo dejé hablar, me puse a llamarle de todo. Bueno, luego me calmé un poco cuando ya pasó el tiempo, rompí por completo con él, por supuesto, luego le vi en otras ocasiones. Pero cuando vi que San José María Escrivá de Balaguer, que era un santo, y como una casa, pues era amigo también de padre Llanos. Y curiosamente, en sus libros habla muy bien de él, incluso cuando sabía que era comunista. Y digo, bueno, si el padre Escrivá seguía siendo amigo del padre Llanos, yo podré volver a ser un poco amigo. Y la verdad es que lo volví a ser, aunque no intensamente, porque para mí que el padre Llanos se hiciera comunista es como si me dicen que mi madre se había hecho comunista. Es que no me lo podía creer, ¿no? Entonces, si los comunistas consiguen un fichaje en 1900,
1949, me parece que fue exactamente, tan importante como el del apóstol de la juventud universitaria más importante que había en España, hombre que había dado ejercicios espirituales al general Franco, al año siguiente a que se los diera el padre Escrivá, persona inteligentísima, químico como yo, o sea, también, o sea, que además teníamos un montón de puntos de vista iguales. Filósofo eximio, inteligente. Bueno, yo todavía no sé por qué se hizo comunista el padre Llanos, no me lo explicó nunca. Trató de explicármelo y sus explicaciones me parecían unas tonterías enormes y falsas. Pero claro, es que un íntimo amigo del padre Llanos, de su misma orden, y bastante amigo mío también, resulta que fue con don Marcelino Camacho, también amigo mío, aunque por otro motivo, este segundo jesuita a que me refiero fue el fundador de Comisiones Obreras. No Marcelino Camacho, fue el jesuita. Yo también le conocía íntimamente. Y claro, pero bueno, es que me he metido en el nidal, no sé, en el eje del mal, que diría el señor Reagan o el señor Bush, ¿no? Porque esto es terrible, porque los amigos míos de la Compañía de Jesús, los más amigos míos que tengo en la orden, resulta que son comunistas. Luego vi que había más en esa orden y en otras, porque es que el problema terrible de mi libro es que yo aquí, mi libro la mitad son documentos, como habrás visto. Sí. Y entonces es que es tan increíble lo que cuento. ¿Cómo se pudieron meter los comunistas, pero vamos, en manada, dentro de la Iglesia Católica a partir de 1948, que es cuando Santiago Carrillo, que conoce el tema y lo ha contado también a su modo, mendaz, pero interesante, en sus memorias del 93, pues cuando Santiago Carrillo fracasa en su intento del maquis, de la invasión por el Valle de Arán, pensando que toda España se iba a levantar a luchar contra Franco bajo las banderas del Partido Comunista, y lo que pasó es que los que entraron, que fueron 4.000, fueron muchos, o los mataron o fueron a la cárcel inmediatamente, porque es que tuvieron un fracaso espantoso en todos los pueblos de España. Claro, intentar invadir a la España nacional todavía, porque aunque ya había terminado la guerra, pero lo era por la provincia de Huesca, es estar completamente loco. En la provincia de Huesca todo el mundo es católico, todo el mundo es anticomunista. Entonces y ahora. Bueno, y además había sufrido terriblemente y heroicamente, que no se ha contado otras cosas, pero no se ha contado lo que pasó en Huesca, la maravillosa resistencia de Huesca, del pueblo de Huesca, como un solo hombre, contra un ejército 20 veces superior, que no la tomó nunca. Bueno, eso había también para hablar mucho del tema de Huesca. No lo voy a hacer. Lo que digo es que fue una cosa tremenda que al fracasar en la invasión del Valle de Arán y llegar apenas pues no sé, a Viella o así, y ahí los cogieron. Claro, Franco mandó 4 divisiones, pero ellos venían con una división. Era una división, y sobre todo era una división cuadro para formar 5 o 6. Aquello fue una invasión maravillosamente planeada, que yo he estudiado muy a fondo los documentos del Servicio Histórico Militar. Bueno, el caso es que fracasa rotundamente la invasión del maquis, que ahora son los combatientes de la libertad, eran los hijos de Stalin, ¿no?, y de las brigadas internacionales. Pues resulta que venían a España a restaurar la libertad y la democracia. Eso nos están diciendo todos los días esta banda de mentirosos, banda de mendaces, se les llamado esta tarde en su programa. Les he llamado tantas cosas que... Pues la banda de mendaces, ahora nos dicen que aquellos señores de las brigadas internacionales, que son ciudadanos de honor de España, votados por el Partido Popular, que está como muchas veces cuentas tú también en tu crónica y en tus estupendas aportaciones iniciales. Bueno, pues el caso es que fracasó rotundamente el maquis, pero rotundamente. Desapareció hasta las raíces. Se hundió el Partido Comunista con ello, porque estaba identificado con él. Y entonces, Santiago Carrillo, por órdenes, todavía no era secretario general, estaba a punto, pero no lo era, por orden de Moscú, de manera directa, y de acuerdo con la pasionaria, ordenó el cambio de táctica. Bueno, hemos fracasado en el ataque directo. Vamos a triunfar con una táctica nueva. La infiltración. Esta fue el año, estoy hablando del año 48, 48-49.